De vuelta les voy a pedir un aplauso para todos los compañeros que estuvieron en la organización, que cocinaron, que arreglaron el local, compañeros de Quilmes, de Berazategui, y los compañeros que pagaron antes el bono también es muy importante. Y esto, bueno, es una fecha muy especial, es la primera actividad política pública que hacemos luego de las elecciones. Tenemos acá al compañero Jorge Altamira y tenemos también un montón de visitas de sectores de trabajadores que han venido. Tenemos compañeros ferroviarios, docentes, papeleros, compañeros del polo obrero, de comercio. Tenemos de un montón de gremios que están acá, que participan. Y tenemos también una visita de un compañero de una comisión de una lucha muy importante que hay acá en la zona, que es un compañero que está organizando la Comisión de Justicia por Mechi Cantero. Mechi Cantero, un compañero trabajador papelero que fue asesinado en la fábrica por la impericia de las patronales, la complicidad de la burocracia y del Estado que articularon todo de tal manera que las fábricas sean lugares de asesinato de trabajadores. Le vamos a pedir al compañero Tomás que dé un saludo, acá que vino, se acercó, está organizando la comisión, así que vamos a pedirle que salude unos minutos. Hola, buenas tardes, buen provecho a todos. Bueno, como decía el compañero Manu, soy Tomás, integrante de la Comisión de Justicia por Mechi Cantero. Más que nada quería aclarar ahora, hacer una breve introducción de lo que sucedió con mi cuñado. Brian, el 23 de octubre del 2018 fue a trabajar a la papelera Seinicía. Brian era un joven de 23 años, oriundo de Berazategui. Fue a laburar a la papelera, trabajaba para una tercerizada. No era trabajador de planta. Lo mandaron a laburar, a hacer una tarea a la que él no le correspondía. Él laburaba en un tallercito dentro de la papelera esa. Lo mandaron a engrasar una máquina, la cual no contaba con los elementos de protección, no tenía la malla de protección, no estaba habilitada. O sea, ahora con la declaración de los delegados, que supuestamente son delegados cuando no nos representaron ahí adentro, dijeron que la máquina donde murió Brian no estaba en condiciones de laburar, pero lo mandaron a trabajar igual. Brian murió succionado por los rodillos. Hoy, a 10 meses de su asesinato laboral, estamos exigiendo justicia. Estamos exigiendo justicia porque sabemos que hay un Estado cómplice, hay una patronal que no se calienta por el mantenimiento, por el bienestar de los compañeros. Y hay un sindicato que se hizo totalmente ausente, que es el sindicato de papeleros. El mismo sindicato que cuando le fuimos a preguntar qué pasó con Brian, dijeron que no sabían. Cuando su delegado general Rubén Rico se escudó con los mismos argumentos que se escudó la patronal, diciendo que Brian estaba en un lugar donde no tenía que estar, sabiendo que un pibe que está hace 4 meses laburando en una fábrica donde tiene toda una estructuración, donde hay jefe de planta, hay capataz, bueno, te vas a mandar solo a un lugar a morir sabiendo que no tenés las herramientas, no tenés la capacitación, no tenés la ropa adecuada como para hacer esa labor. No vas a ir a buscar tu muerte. Acá lo mandaron a buscar su muerte. Por eso pedimos justicia por Brian, que se juzga a los responsables, tanto del Estado como de la patronal, como de la burocracia sindical que manda a matar a estos pibes que mueren alrededor de 400 compañeros al año. No es un caso aislado el de Brian. De hecho, en estos últimos tiempos estuvimos presentes apoyando a los compañeros de ANSABO, donde nos decían que ellos laburaban en las mismas condiciones. La patronal no invertió un peso. Y el sindicato también de papeleros, que lo venimos denunciando hace 10 meses, los hacía laburar en las mismas condiciones. Ahora, el 23 de agosto, el viernes próximo, a las 10 de la mañana estaremos concentrando aquí enfrente, en la plaza, movilizando al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, aquí de Quilmes, pidiendo la apertura de los libros, los registros que tendrían que tener sobre la papelera esta Seinicía. Pedimos la apertura de esos libros, saber qué es lo que supuestamente estaban haciendo, si el Estado estaba cumpliendo su trabajo o no.
Estamos pidiendo eso. Pedimos justicia por Brian y por todos los compañeros que mueren dentro de la fábrica. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tomás. Bueno, miren, teníamos varias ideas, estábamos debatiendo antes de empezar cuál era la mejor característica de la actividad. Siempre uno tiene una idea, pero bueno, en el devenir de las actividades, de cómo se va desarrollando, vamos viendo cuál es la mejor manera de desarrollar una actividad, una charla, un piqueteo, una lucha en una fábrica. Siempre tenemos que discutir a ver cómo nos adecuamos a la realidad del contexto y vamos haciéndola mejor. En este caso, bueno, hemos discutido recién que la mejor manera de poder hacerlo es que el compañero Jorge, acá presente, nos dé una charla, un balance de las PASO, un balance de la situación política, y después pasemos a la parte de las preguntas y vamos al debate que siempre tiene su riqueza, más con tan selecto auditorio que tenemos, como el que tenemos hoy. Así que bueno, nos presentamos al compañero Jorge Altamira. Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Yo propongo que esta charla de hoy sea conservada en nuestra memoria como un homenaje al compañero Brian. No se me ocurre otra forma de manifestar este respeto por el compañero. Y recordarles a todos, supongo que no hace falta, que esto es lo que va a ocurrir si progresa la reforma laboral. Porque en definitiva, todas las reformas laborales, detalles técnicos al margen, están predicadas en función de la reducción del costo laboral, no de la reducción de la ganancia capitalista. Y la ganancia capitalista como el salario forman parte del costo de producción. Entonces, está predicada en función de la reducción del costo laboral. Y una de las formas de bajar el costo laboral es privar a los compañeros de la protección de seguridad, de la protección de seguridad en su trabajo. Y esto ocurre en una gran industria, porque los papeleros, en este caso, no son una pyme. Entonces, recordar fuertemente esto. Cuando al comienzo charlamos la conveniencia que a lo mejor en lugar de una charla fuera una interpelación, en donde cada uno expresara inquietudes y desde aquí fuéramos discutiéndolas, lo hacíamos para asegurarnos que hubiera un buen debate entre nosotros en el día de hoy, dado la importancia de los acontecimientos que se están viviendo. Pero claro, uno piensa, ¿cómo empezamos? Empezamos con una interpelación, empezamos con una charla. Lo cierto es una cosa, el acierto de los compañeros de Quilmes, cuando ya la semana pasada lanzaron la propuesta y la campaña de hacer un balance de las PASO. Es decir, que ya habían previsto la importancia que iban a tener estas PASO en este escenario político general. Déjenme comenzar con una expresión provocadora, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, provocar el interés, etc. Y es que el domingo pasado los electores le dieron una paliza enorme al gobierno de Macri, y hasta hoy no escuché una denuncia a todos los electores por ser funcionarios al kirchnerismo. No escuché a nadie decir que el 47% que votó por Fernández Fernández es funcionario del kirchnerismo. Bruscamente todo el mundo saluda la derrota de Macri. Es posible que se hubiera llevado tanto tiempo entender lo importante que era echarlo a Macri. Fíjense que la mayoría del pueblo entendió que era lo absolutamente urgente. Otra cosa más, ¿había voluntad de echarlo a Macri? Parece que sí. Parece que sí, estas son cosas elementales.
Pero un obrero revolucionario que olvida cosas elementales no puede favorecer la lucha de la clase obrera. Esto parece elemental, porque si no, ¿cómo hubiera ocurrido todo esto? Pero ayer vi un programa de televisión que me lleva más lejos. Realmente sorprendente, porque en este programa de televisión interrogan a gente en la calle. Y creo que eran 8, 9, 7 que interrogaron, todos atacan a Macri. Le preguntan si esta rebaja del IVA y todo lo demás sirve para algo, contesta que no. Otro dice, no, esto es electoral. Otro dice esto, otro dice... Bueno, hasta ahí ninguna novedad. La novedad fue cuando le preguntaron por quién habían votado. De los 9, si eran 9, no me acuerdo cuánto eran, 8 habían votado a Macri. Y 7 piensan votarlo de nuevo. Es decir, que el odio a Macri no es del 47% que votó o a La Baña o al Frente de Izquierda o al propio Fernández Fernández. El odio a Macri de los macristas, de los que votaron a Macri. Que por alguna circunstancia, que podemos especular, no quiero entrar acá para no hacerla larga, porque no es tan importante, por alguna circunstancia no quieren votar a Kirchner. Pero la mitad, digamos, por tirar un número, de los que votaron a Macri, odian todo lo que Macri hizo. Y por alguna razón remota creen que en otra ocasión quizás ya no aprenda y ya no gobierne como está gobernando. Con lo cual, lo que asistimos es realmente a una bomba atómica en el país. Es decir, que ha habido un gobierno que ha unificado, incluso aparte de la burguesía, una parte de las pymes, sectores industriales, gente que no vende, trabajadores, clase media, los ha unificado todos contra Macri. Naturalmente lo primero que se me dio el golpe a la cabeza, no sé si lo primero, lo segundo o lo tercero, cuando digo lo primero es porque es una expresión corriente decir lo primero que me vino a la cabeza, eran las hinchas de fútbol que decían Mauricio Macri, la puta que te parió. ¿No es cierto? Es decir, que en la cancha ya te advertían. Pero es llamativo esto. Nadie dice que el voto del domingo pasado es funcional a los K. Y sin embargo es funcional a los K. Porque si se repite en octubre, tendremos un gobierno K. Y no hay nada más funcional a los K que es meter un gobierno K. Con esto quiero señalarles la superficialidad de cierta lectura de la política, de cierta lectura de la lucha de clases, hechos con finalidades completamente ajenas a la mejor política para el movimiento obrero. Totalmente ajena. En segundo lugar, ¿qué puso de manifiesto esta votación? Y lo que ocurrió después de la votación. Que el proceso electoral estaba subordinado a la crisis política y no la crisis política al proceso electoral. Es decir, que teníamos un proceso electoral en crisis. Y un revolucionario debe participar en todos los procesos electorales cuya participación sea útil para despertar una conciencia de clase, una conciencia revolucionaria, pero no puede igualar a todos los procesos electorales. Un proceso electoral que atraviesa una crisis política es un proceso en el cual tenemos que orientar a los trabajadores a cómo resolver qué cosa, la crisis política, cómo enfrentar la crisis política, y no simplemente invitarlos a que se nos elija para ocupar una banca electoral. Y es una crisis política muy profunda, porque como se nota más claramente en los diarios de hoy, porque han tratado de ocultarlo, pero esto creo que lo hemos dicho el primer día, el día lunes inmediatamente, se cayó el programa del FMI. Porque todo lo que está haciendo el gobierno ahora va en contra de las disposiciones del acuerdo con el FMI. No importa si las medidas son buenas o malas.
pueden ser perfectamente malas, pero son opuestas a lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, ha habido dos lecturas o tres lecturas, dos caracterizaciones, tres caracterizaciones de lo que estamos viviendo. Hay una que acertó, la otra estaba equivocada. Esto no se puede negar, porque acá no se trata de comentar la realidad, sino de verificar en la práctica el destino de las postulaciones políticas. En el Congreso del Partido Nuestro, hace el mes de abril, intervine en una ocasión para decir, bueno, miren compañeros, hemos discutido bastante tiempo, traté de ser pacífico en esa expresión, no era realmente una discusión, pero no importa, fue una concesión, a veces hay que hacer concesiones. Y dije, bueno, se concluyó. Ahora vamos a ver, en los hechos y en la práctica, quién ha acertado más y quién ha acertado menos. Esa es la única forma de interpretar la vida, ¿o no? Bueno, enseguida subió una ola de injurias contra esta afirmación, denunciando que pretendía una discusión permanente. Bueno, la discusión es permanente, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Hasta si no funciona la SUBE, uno dice, ¿qué pasa acá? Este aparato, no me la recargan, no registra. Es decir, es la forma de relacionarlos entre los seres humanos. No sé por qué hay tanta fobia con la discusión. Pero acá no se trataba de una discusión, acá se trataba de la práctica verificando, que es el único método de determinar quién tiene razón y quién no tiene razón y poder seguir yendo adelante. Acá tenemos zanjada esa discusión. El electoralismo por el electoralismo no sirvió para nada. Y al final de cuentas, sabiendo que Alberto Fernández y Cristina Fernández son agentes de la burguesía y del imperialismo, y dispuestos a pagar por el FMI, fueron los que más plantearon fuera Macri, de palabra, vergonzosamente, en estos 2 últimos años, inclusive que la propia izquierda, que decía que plantear fuera Macri era hacer funcionar el kirchnerismo. Es decir, quien interviene en una campaña electoral y en un proceso político durante 2 años, diciendo que fuera Macri funcionara el kirchnerismo, tiene que decir ahora en qué consiste la funcionalidad del kirchnerismo cuando todo el mundo, en una ola que nadie previó, termina liquidando a Macri y se considera todo esto como un paso positivo, con independencia del voto al kirchnerismo, que siempre se trató de eso, de fuera Macri con independencia de la variante kirchnerista, porque uno al final, ¿a qué partido pertenece? Al Partido Obrero, no al kirchnerismo. Entonces, desde el Partido Obrero, fuera Macri. Esto tiene que quedar muy claro y tiene que quedar claro también ahora, porque además, y lo voy a decir ahora porque si me olvido, hoy a la tarde me voy a arrepentir, esta ola, este tsunami contra Macri, no cuenta con la participación de la izquierda, que cayó a los niveles de las PASO de 2011. Con lo cual ha habido una crisis política tremenda, y hay una crisis política tremenda en desarrollo, de la burguesía, del imperialismo, del capital, del Estado capitalista, y la izquierda tiene que explicar por qué tiene no más adhesiones, sino menos adhesiones que antes. Porque no estuvo a la lucha, a la cabeza de la lucha por acabar con el gobierno de Macri. Entonces, cuando hay que llegar a una conclusión, hay que llegar a una conclusión. Si no, le vamos a estar dando a la guitarra todo el tiempo. Y encima, cuando se nos acusa de dar nosotros la guitarra todo el tiempo. Pero queremos llegar a una conclusión. Esto es absolutamente contundente. En segundo lugar, el resultado de las elecciones del domingo se potenciaron el lunes. Porque otra hubiera sido la caracterización
si el lunes no se produce la estampida financiera que se le atribuyen en las elecciones del domingo. ¿No es cierto? Hubiera sido un recambio político, bueno, un adelantamiento, porque eran nada más que las PASO, no eran las elecciones de octubre. Hubiera sido un adelantamiento de un recambio político. Y gobernás vos, mañana gobierno yo. Lo que le da un carácter explosivo a este proceso es que las bases económicas del gobierno están totalmente quebradas, completamente quebradas. Y eso no lo provocó la elección, eso ya estaba quebrado. Y la elección lo único que hizo fue ponerlo en evidencia. La elección puso en evidencia dos cosas. Que el pueblo argentino odia al macrismo y por lo tanto tiene la materia prima necesaria de la lucha contra el macrismo. Porque para luchar contra un régimen primero hay que odiarlo. Y cuando alguien está ligado a las masas y comprueba que odian al régimen, tienen que ayudar a que transformen ese odio en lucha y no decir que no lucha y quizá entonces no lo odie, porque si lo odia hay que decirle cómo hace para luchar y sacarse el odio, ¿no es cierto? No jugó ese rol, todos tuvieron los resultados estos que han tenido y al día siguiente estalla una crisis económica que tiene que ver con la elección, pero que al mismo tiempo pone en evidencia el derrumbe de un régimen político-económico que es anterior a la elección. Y que la elección simplemente lo mostró en evidencia. Las elecciones también son un método de lucha algunas veces. Depende de la calidad de la situación. Algunas veces es un método de lucha. No abren una salida y no la abrieron. Al revés, la idea de que las elecciones eran una prueba de la estabilidad de la burguesía, que a través de las elecciones iba a encauzar los problemas positivamente, eso tampoco ocurrió. Las elecciones fueron un instrumento o un detonante del conjunto de la crisis económica que tenía la Argentina, que ahora se ha hecho infinitamente más grave. Este es el primer punto necesario clarificar. Y se ha abierto una crisis de régimen político en su punto más alto. Y la crisis se hace más grave todavía porque hay una enorme dificultad de parte de la burguesía para ponerse de acuerdo con un plan de salida. Las primeras consecuencias de esta crisis con la devaluación es una nueva estampida inflacionaria, un nuevo golpe sobre las masas y por lo tanto la apertura de un nuevo periodo de lucha por las reivindicaciones más elementales, digamos en este caso. Pero hay una crisis de régimen político, hay gente que pide que Macri adelante las elecciones. Hay otros que piden que en lugar de renunciar para adelantar las elecciones, pida licencia. Asís, luego de que lo hubiéramos señalado nosotros como una posibilidad, pide que se reúna la Asamblea Legislativa, elige un gobierno interino que adelante las elecciones y adelante, digamos, el mandato presidencial. Las repercusiones de estos acontecimientos no se limitan a la Argentina. La gran, ¿cómo se dice? La gran muletilla de los últimos años es que América Latina se derechiza. Ganó Macri, ganó Bolsonaro, ganó Duque en Colombia, Guaidó de la derecha es presidente reconocido por 50 países, se derechiza. Es decir, las masas se repliegan. La confusión es aprobada por la derecha. Y de ahí nace una teoría peregrina que no tiene que ver con esto, pero nace de ahí, que es que la burguesía conquistó la iniciativa estratégica. Bueno, si es tan cierto eso, la perdió el domingo pasado.
porque la tendencia derechista recibió un golpe como consecuencia de la derrota de Macri. ¿Y quién muestra mejor que nadie que eso fue lo que ocurrió? Bolsonaro, que ha perdido sus cabales y denuncia a Argentina con todo color y pelaje, a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, al pueblo argentino, a los electores, etc. Y ya dice que si vamos a hacer un campamento de estudios en Río Grande do Sul, nos echa a todos, porque, digamos, perdió Macri. Y es muy significativo también que es la posición de Trump y es la posición de la derecha. Por lo tanto, un mito, pero que era usado políticamente en contra de los mejores intereses obreros y socialistas, la derechización de América Latina ha recibido un golpe absolutamente furioso. Entonces hemos entrado en una nueva situación política. En una nueva situación política que no excluye la realización de elecciones y por lo tanto ha dificultado a los electoralistas despojarse de su electoralismo. Entonces tenemos el caso impresionante de que el PTS pide un debate en el Congreso de la Nación como salida política. Es decir, queda atrás de la Asamblea Legislativa, que destituiría a Macri, como aquella que sustituyó a De la Rúa cuando De la Rúa renunció. Porque no quiere una Asamblea Legislativa, quiere algo menos, quiere un debate en el Congreso. Piensa que en el debate en el Congreso o se va a solucionar la crisis política, porque si no, ¿por qué propone un debate en el Congreso? Y si no se soluciona la crisis política, por lo menos durante 24 horas vamos a estar en la televisión y debatiendo uno contra 252. En el Congreso a lo mejor arrimamos más votos. Todo el mundo piensa lo contrario, que el que va a arrimar más votos es Fernández. Especialmente si hubiera un debate en el Congreso. En nuestro propio partido dicen que ahora a la campaña electoral hay que introducirle las movilizaciones. Esto es fantástico. Para un partido revolucionario introducir movilizaciones en una campaña electoral es una confesión casi vergonzosa de una ceguera electoralista en donde las movilizaciones aparecen como postre para sacarle el gusto a la lenteja y con un café, ¿no es cierto?, terminar de conformar el paladar. Una confusión política absolutamente enorme. Porque una movilización consecuente de los trabajadores contra esta ola de inflación, etcétera, etcétera, va a crear una situación revolucionaria. El que impulsa una movilización no puede excluir que igual se hagan elecciones, pero el que impulsa una movilización, si es serio, tiene que saber que si impulsa la movilización puede crear una situación revolucionaria, porque hay un gobierno que se está cayendo a pedazos y hay otro que dice no me tires las brasas a mí, porque aunque parezca mentira, me quemo. Este es el enfoque que hay que tener. Si uno es realista, quiero decir, una empresa se funda para darle ganancia a los patrones. Si no le da ganancia, quiebra. Un partido revolucionario se funda para hacer la revolución. Si no puede llevar hasta su conclusión sus propias afirmaciones de que en medio de debate política, una lucha por el salario, por 30.000 pesos de mínimo, como pide la CGT, una huelga general, un paro activo, puede crear una situación revolucionaria, va a quebrar, porque es un partido revolucionario. Tiene que sacar las conclusiones de lo que afirma, se tiene que hacer cargo de lo que afirma. Lo cual no quiere decir que esas movilizaciones van a provocar necesariamente una situación revolucionaria en determinado periodo, en determinado momento. Pero esa es una perspectiva. Y las elecciones, si aún llegan a producirse, serán un episodio en una tendencia de un proceso revolucionario. Eso hay que decirlo ayer, tranquilamente. Ayer yo estuve en Crónica y de golpe me di cuenta que yo podía simplificar todo esto porque estaban discutiendo una cantidad de cosas y yo lo simplifiqué de la siguiente manera.
Nadie sabía qué hacer en el programa. Uno decía, el IVA, sacar el IVA no sirve, el otro decía que había que declarar la emergencia alimenticia, etc. Entonces yo dije lo siguiente, a ver, hay que hacer algo. En eso estamos todos de acuerdo. Macri no puede, porque está descartado. Fernández no quiere, porque él dice que él pasó de precandidato a candidato. No es que lo votaron para ser presidente. Entonces, ¿qué queda? Queda la CGT con una huelga general. La CGT plantea 30.000 pesos como mínimo en el Consejo del Salario Mínimo, que haga una huelga general, que es una campaña por la huelga general. Y una campaña por la huelga general no puede ser presentada como la introducción, el injerto de movilización en las elecciones. Porque quiere decir que nuestro escenario son las elecciones y para darle un poquito más de calentura al ambiente, introducimos la movilización. Pasamos de la música lenta al rock duro. Pero sigue siendo un baile. En un momento de este tipo, la claridad que debe tener una vanguardia política, una vanguardia socialista, es la clave de toda la situación. Porque en la medida en que pueda alumbrar una perspectiva, puede ganar a los mejores obreros de Argentina al partido. Y puede transformar a este partido en un partido de miles de obreros. Y un partido obrero con miles de obreros va a hacer la revolución. Lo único que le falta al Partido Obrero para hacer la revolución es varios miles de obreros. Es así de sencillo. ¿No es cierto? Y ese tiene que ser el objetivo sistemático en esta situación. La posibilidad de que haya un equilibrio económico en este desarrollo es remota. En realidad el gobierno, la gente de Fernández Fernández con otro está preparando una serie de medidas extraordinarias, como por ejemplo reemplazar los depósitos en los bancos con un bono, para que la gente no saque la guita de los bancos, no compre dólar, y si el gobierno dice no se pagan más las LELIQs, los depositantes de los bancos no se rajen. Es decir, que es muy probable que empecemos a tener gente golpeando en los bancos, como en el 2001, para que le abran las cuentas, porque la gente tiene sus ahorros ahí. La crisis es tan grande que el gobierno ha tenido que enfrentarse a las petroleras. Y el que ha salido en defensa de las petroleras es el kirchnerismo. No solo Guillermo Nielsen, que figura como candidato a gobernador, a ministro de Economía, sino Alberto Fernández y otros más. Y adivinen quién. Esta es una perlita. Guillermo Moreno, mi debatedor, que ayer declaró que está muy mal. Porque entonces, si por 90 días congelamos el precio de la nafta, la inflación sigue, dentro de 90 días, ¿qué vamos a producir? Que se corrigen los precios, se va, en lugar de aumentar un 30%, va a aumentar un 150%. Entonces vamos a la catástrofe. El gobierno de Macri dijo, bueno, vamos a la catástrofe. Ahora hay que apagar este incendio, ustedes no aumentan nada. Y dentro de 90 días vamos a la catástrofe. En realidad, los kirchneristas están asociados a los intereses petroleros en Vaca Muerta. Con lo cual, en este recorrido por la crisis, hay un panorama fabuloso. Nosotros en poco tiempo vamos a pasar de fuera Macri a fuera Cristina. Porque el equipo de recambio de la burguesía no se puede despegar estratégicamente de las posiciones de Macri. Se va a despegar tácticamente, si no se despega tácticamente ni asume. Va a ser el primer caso de un tipo que, el único caso que yo conozco de alguien que ganó la elección y no pudo asumir, es un brasileño, Ulises
No, Tancredo Neves, que el día anterior se murió. Y subió el vicedirector, juró directamente el vice. Pero salvo ese caso, es raro encontrar un tipo que fue elegido y que no asumió. Entonces, tiene que de algún modo negar esta situación, digamos, hacer una especie de antimacrismo, pero no estratégicamente no se puede despegar. Y a medida que la crisis mundial se acentúa, se puede despegar menos. Porque son menos las fuentes financieras para el país, para los capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, como ustedes vieron, al principal capitalista de los últimos tiempos, que es este de Mercado Libre, Fernández lo recibió. No cuentan lo que hablaron, pero no hace falta. Porque el hombre este, Alperín, creo que se llama Alperín, Galperín, salió satisfecho. Sí. Entonces salió satisfecho. Como ustedes ven, sigue una ligación estratégica, con lo cual la capacidad del kirchnerismo de resolver esta crisis en este cuadro político, bueno, no de resolverla, digamos, de relativamente atenuarla, resolverla no resolverla de ninguna manera. Está cuestionada. El escenario integral es el que planteó lo que todavía no era una tendencia, y hoy es una tendencia, en el Partido Obrero. Toda la perspectiva de esta crisis, todos sus métodos y todas sus consignas. El hecho curioso es que la consigna principal acá es la de una asamblea constituyente. Y no porque, entonces viene, yo reconozco, hay kirchneristas de base que razonan como cualquier persona, y yo entiendo que razonan, no digo correctamente, ahora van a ver por qué, pero razonan de un modo que uno puede comprender, y decir, mira, ya hemos votado a Fernando Fernández, no vas a querer dar una asamblea constituyente. Obviamente, después de votar a Fernando Fernández, no van a votar una asamblea constituyente. Lo único que hay que esperar es que suba Fernando Fernández y dentro de un mes después, 2 meses después, ya tener la asamblea constituyente. Es cuestión de que vos digas si la subida de Alberto Fernández cancela todo un periodo o es apenas un episodio contradictorio y al mismo tiempo reforzador de todo ese periodo. Entonces queda como una perspectiva. Ahora hay gente que dice fuera Macri ahora y quiere resolver el problema político de Macri ahora. En este sentido, el tema fuertemente en discusión. Yo he escrito un documento que circula no públicamente, sino entre nosotros. Cuidado con las maniobras políticas en un periodo de este tipo. Por ejemplo, en Chubut hay una situación, ¿cómo se dice?, terminal en materia de pago de salario, de un montón de cosas. A nosotros no nos conviene introducir ahí que el gobernador sea reemplazado por otro. No, a mí págame los salarios. Vamos a la huelga indefinida para pagar los salarios. Porque si entramos a discutir quién cambia a quién, viene uno, saca al gobernador y dice, bueno, mire, yo ahora voy a atender este problema, deme un tiempo, 2, 3 meses, y sigo. No. Nosotros vamos por el aumento de salario. No por el aumento, por el pago de los salarios como ocurre en Chubut. Ahora, acá hay que ir por las reivindicaciones que tienen que ver con el salario de los trabajadores y las jubilaciones. Y las asignaciones personales o asignaciones sociales, de todo tipo que hay, en función de que se corrijan de acuerdo a la inflación y por lo tanto el salario mínimo fuera 30.000 pesos y, y la jubilación, etcétera, etcétera. Ese tiene que ser el eje, porque sobre ese eje tenemos que impulsar una huelga general. El proceso político se va a desarrollar de acuerdo a algunos de estos canales. Hay que denunciar la incapacidad de esas alternativas políticas para solucionar la crisis, pero vos por ahora me pagás los 30.000 pesos de mínimo y todas las reivindicaciones. En este punto quiero señalar algo que creo que no está claro de hace mucho tiempo entre nosotros o parte de nosotros, y sería un error hacerlo ahora,
Como por ejemplo plantear que se congele esto, que se congele esto, que se congele lo otro, los precios. La burguesía no puede congelar los precios. Y siempre va a ser una estafa. Y además, que congele esto y lo otro es darle la iniciativa al Estado para que regule la actividad económica. El Estado, congele o no congele, si los precios aumentan, se ajusta el salario. Indexación de salario la consigna. ¿Querés mandarte el super tarifazo? Entonces vamos al super salariazo. Y en esa confrontación, un partido como el nuestro tiene que poner a los trabajadores ante la conciencia de que hay una crisis de poder. Porque el otro nos quiere correr con los tarifazos y nosotros nos defendemos con los salariazos. La sociedad ha entrado en una situación de inestabilidad en donde si querés que prosperen los tarifazos, hay que aplastar la lucha de los trabajadores. Y si querés que prospere el salario, hay que aplastar a la burguesía. Todo lo que no sea iniciativa de los trabajadores nosotros tenemos que desecharlo, como una consigna de pacto entre las burocracias del Estado, el Congreso que saca una ley, etc. Miren, una advertencia que han hecho las petroleras es que como consecuencia de este congelamiento va a faltar nafta. Y es un congelamiento de 90 días. Va a haber desabastecimiento. ¿El Estado puede combatir ese desabastecimiento o no? El Estado capitalista no va a combatir con eficacia ningún desabastecimiento. No ocurrió nunca, no va a ocurrir ahora tampoco. El que puede combatirlo serán los trabajadores, que se abran los libros de las petroleras, que se vean los costos y todo lo demás. Los diarios están informando de que las petroleras, como consecuencia de este congelamiento, tendrían pérdidas descomunales, 250 millones de dólares, 300 millones... No, mentira, van a ganar quizás 250 menos. Hay toda una desinformación, no es que estén perdiendo. Sin embargo, van a defender la tajada de ganancias que tiene el mercado a muerte, incluida la posibilidad de un desabastecimiento. Lo van a condicionar a una perspectiva de golpe, es decir, no van a actuar solo en función económica, sino de alineamientos políticos. Y ya han obtenido, como dije antes, el apoyo de los Fernández, y en particular de Guillermo Moreno, el supuesto ala nacionalista, extrema, de la burguesía. Esta es, digamos, la cuestión central. Desde el punto de vista de la cuestión central esta, la consigna nuestra es huelga general por estas reivindicaciones, en este periodo. Y la perspectiva de que esta lucha lleva a una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores. Así de sencillo. Dentro de ese esquema, haya o no haya elecciones, naturalmente intervenimos en función de el voto. Pero es un episodio menor de toda la crisis política. Yo quiero también observar lo siguiente. En nuestro partido, estas elecciones vienen siendo preparadas con 1 año y medio de anticipación a ellas. Resultado, caímos al pozo. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Más larga la preparación? Sí, porque el voto de los ciudadanos, de los electores, no está relacionado con el tiempo que preparas una campaña electoral, sino que está relacionado con la política que vos lleves frente a la crisis que enfrentás. ¿Está claro o no? La elección más interesante esta es la de la derecha, que en medio de una crisis tremenda, con migrantes y con una cantidad de elementos desestabilizadores, se lanza provocaciones de todo tipo, dice fuera los inmigrantes, abajo los negros, echemos a los turcos, pi, a los centroamericanos, y trata de agitar el ambiente de derecha. Después hay elecciones y lo votan. ¿Y por qué lo votaste? Ah, sí, porque cuando lo vi que echaba no sé a qué inmigrante, dije, este es de los míos. Pero no porque el otro hizo una campaña electoral donde una paloma pasaba con un mensaje, echemos a los inmigrantes. ¿Se entiende o no? Es decir, la gente vota en función de la política que los partidos tienen en la crisis.
y no preparando un acuerdo electoral integral que asegure ciertos puestos en las listas con vistas a una... Ya está. Y luego, si no ganaste, y hubo una polarización. ¿Y quién polarizó? Y Macri, que le pegaba como todo al otro, y este que le pegaba a esa, etc. Evidentemente era un partido entre dos, se juega un partido entre dos, entonces el tercero, el cuarto y el quinto ahora se quejan. Te quejaste tarde, hubieras entrado a la pelea. Claro, es como la final de la Copa, ¿no es cierto? Al final juegan dos y Argentina no entró en el Mundial de Rusia porque jugó como el culo. Y los mejores equipos, los vimos por televisión, fueron los que efectivamente entraron. Esto tiene que ser un punto muy serio. Yo les quiero llamar la atención, y esto llevaría un debate de más tiempo, pero no tenemos por qué terminarlo hoy, de que desde el punto de vista de la clase obrera y de la vanguardia de la clase obrera vivimos un momento crucial. Porque en definitiva todo el destino de toda esta crisis política depende de la vanguardia revolucionaria. Y la vanguardia revolucionaria tiene una crisis de la gran puta. Tiene una crisis de la gran puta porque tiene un frente de izquierda y los trabajadores que con la consigna que la crisis la paguen los capitalistas tiene un montón de reivindicaciones para rescatarlos, y por la división que se ha provocado en el Partido Obrero, por la crisis política en el Partido Obrero. Yo en lo personal considero mi participación en la formación de esa tendencia considerablemente más importante que la que tuve en la fundación de Política Obrera. Porque si no hubiera tenido una participación en aquel momento, lo hubiera tenido en otro momento. O alguien lo hubiera tenido en lugar mío, o lo que fuere. Ahora, con una construcción política difícil y que hubo que luchar mucho, la superación de esta crisis es vital. Porque si no se supera esta crisis, va a pasar algo que no podía todavía pasar cuando se fundó Política Obrera. Es un gran retroceso de la vanguardia en un periodo de crisis prerevolucionarias y revolucionarias y derrumbes y rebeliones. Y en el Partido Obrero se reveló que esta conciencia está altísimamente desarrollada. Porque en menos de lo que canta un gallo, se formó una tendencia de más de 1000 compañeros, a una velocidad que sorprende. A una velocidad que sorprende. A una velocidad que sorprende. En materia electoral, han ocurrido cosas sobre las que tengo que llamar la atención. ¿Alguien acá sabe que no hemos pasado las PASO en Chaco? No hemos pasado las PASO. En el 2017 consagramos un diputado. ¿Hay un balance? Salió un artículo con un balance explicando que un conflicto de viviendas explica el derrumbe de meter un diputado a bajar a no pasar las PASO. Eso es delincuencia política. Es una falta de respeto a los militantes. Total y absolutamente. Un partido no puede crecer y desarrollarse sobre la base de estos enfoques. Ahora en Salta, para las elecciones provinciales, nuestros rivales van a las PASO contra nosotros. A pesar de que el 95% del partido en Salta, en una asamblea en la que vino gente de Tartagal, de Aguaray, de Pocito, de Orán, de Colonia Santa Rosa, de Hipólito Yrigoyen, de Salta Capital, de Rosario de Lerma, aprobó por unanimidad una lista de candidatos, los 4 mosqueteros o los 4 jinetes del apocalipsis han dicho que van a presentarse a las PASO para cuestionar nuestras candidaturas. Y vamos a ir a las PASO. Pero el 95% del partido, digamos, ha votado esa orientación. Nosotros tenemos que defender. El centralismo democrático no significa que un comité tiene que acatar
algo que no tiene que ver con la política general del partido, sino con una predilección por candidatos. Porque si fuera por eso, hay tantos candidatos, ¿no es cierto?, que fueron votados y luego porque no comulgaban con la dirección se los bajó y fueron votados por la base. Además quiero señalar lo siguiente, hay una escena que si alguien acá quiere hacer una peliculita, un corto, lo que fuera, muy linda. En esta campaña electoral nacional, el Partido Obrero en Salta eligió como candidatos a compañeros de la tendencia y a compañeros que no son de la tendencia, para la elección nacional, en un cuadro diferente al que luego se fue desarrollando. Entonces lo tenemos a Pablo López como diputado y a Violeta Gil como candidata a senadora nacional. Los carteles, los afiches, tienen al candidato a presidente Nicolás del Caño, vicepresidente Romina del Pla y el diputado López. La senadora no. La han excluido del afiche. No tiene ningún cartel propio en ninguna parte de la provincia, que está plagada de carteles para Pablo López. Estos son los que hablan de la unidad del partido. ¿Qué hizo Violeta Gil? Una maravilla. Le doy un nombre que va a quedar en la historia del partido porque esta compañera promete mucho. Se paró de espaldas a un afiche donde ella no estaba, se hizo sacar una foto y dice, acá están los candidatos. Aquí están los candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores. No, esto la gente lo registra en la provincia. Nosotros peleando, vote al FIT, etc. Además, con claridad, no estamos de acuerdo con su programa, no estamos de acuerdo con su método, no estamos de acuerdo con su política. Pero en el FIT están los luchadores. Fuera del FIT no están los luchadores. Aunque siempre hay luchadores en otras corrientes, pero no son su núcleo, no son el punto de concentración. Entonces nosotros votamos al FIT, obviamente. Ya cuando cualquiera de nosotros que hoy nos oponemos de esta manera éramos candidatos, ya teníamos nuestra crítica al FIT. Dura crítica al FIT. Y sin embargo teníamos un acuerdo. Cuando uno hace un acuerdo con otros partidos políticos, puede hacer un acuerdo con cualquiera. Si puede explicar la conveniencia de ese acuerdo para la lucha de los trabajadores. Pero lo tiene que hacer en la claridad. Si yo voy a hacer un frente con él, pero él piensa esto de esta cosa y yo pienso esto otro de otra cosa. ¿Y por qué vamos juntos? Por tal y tal motivo. Pero no confundirnos. Se ha hecho una campaña electorera y ahora se están atacando dentro del FIT por quién es más electorero que el otro. En particular por esta propuesta de hacer de que se convoque a la Cámara de Diputados o al Congreso, digamos, para hacer un tipo de debate, etc. No me quiero ir del punto central y estoy contento porque estoy por terminar, lo cual probablemente sea una de las charlas más breves que haya hecho, y permitir el debate, el problema crucial de la vanguardia. Hoy el problema más importante es recuperar al Partido Obrero como el partido de la revolución proletaria de Argentina y de América Latina. Es lo más importante. Si en esta batalla no hay una victoria clara, neta y contundente, vamos a sufrir un golpe histórico. Porque un partido revolucionario es un partido de personalidades libres, autónomas, que discuten con franqueza, y no un aparato de expulsiones masivas, sojuzgamiento, presiones, chicanas y trampas. Eso no existió nunca. No puede haber un partido revolucionario. No puede haber. Quiero decir, si cualquiera de nosotros en su casa no tiene con su mujer y con sus hijos relaciones propias de un socialista,
Yo después, si él viene a pronunciar un discurso diciendo que es socialista, le digo, no, vos no. ¿Cómo sabés que yo no? No, porque vos primero en casa tenés que tener relaciones socialistas para que afuera se entienda que vos sos un socialista. Un partido revolucionario es una especie, ¿cómo se dice? Un preámbulo, no, un bosquejo o un microcosmos de la sociedad socialista que vamos a crear. Entonces cualquiera dice, bueno, pero si esto pasa acá, no quiero el socialismo que ustedes pregonan. Es muy importante la salud política y democrática de un partido revolucionario, de la franqueza del debate político, de la participación de todas las tendencias en un debate político, y no de que el monopolio del debate político esté en una fracción. En nuestro partido hoy hay una fracción que ya existe hace mucho tiempo que ocupa la condición de Comité Nacional, pero es una fracción. Actúa como fracción, se comporta como fracción, piensa como fracción y se mantiene monolítica por ahora como fracción, no como expresión general de un debate ya fracasado. Hay que decir, como lo dije en su oportunidad para Córdoba y todo lo demás, que hay un desplome de tipo electoral, hay un desplome de tipo electoral, porque hemos vuelto a 2011 y ocurre en medio de la mayor crisis en que hasta un muerto como Alberto Fernández y Cristina puede resurgir. Los muertos de otro lado resurgen en medio de esa crisis y nosotros no hemos podido, digamos, aprovecharla, ni sacar una conclusión de los intentos que hicimos para convertir esta crisis en un factor revulsivo y de incrementar la fuerza de nuestro propio partido. Este ejemplo que yo doy del Chaco, digamos, es muy importante. Tenemos un diputado, el primer diputado, un obrero de la construcción, en la legislatura de Resistencia o del Chaco, y ahora no, fuimos a las PASO, y su dirigente principal en ese lugar es un, ¿cómo se dice?, un condottieri de las expulsiones y de cosas, digamos, por el estilo. Vuelvo al punto de partida. Nadie dice que el derrumbe del macrismo como consecuencia de este voto masivo ha sido funcional al kirchnerismo. Nadie lo dice. Llamativo. Porque, claro, el método de lucha contra el macrismo, que tiene el poder político, es el de la movilización, el ataque, el derrocamiento de ese gobierno, con una alternativa política que no es la de la burguesía, sino la del proletariado, un gobierno de trabajadores. Solo para recordarles, en Rusia había muchos partidos que entendían que el rey, el zar, la monarquía estaban caducas. Nadie se le ocurrió decir que Lenin, al decir abajo la monarquía, era funcionar a la burguesía. Nadie, porque Lenin, contra la monarquía, oponía la república y la dictadura del proletariado. Por eso, por lo que proponía, en una lucha contra un objetivo, contra un enemigo que ocupa el poder, hay diferentes posiciones. El que la emprende con más energía, con más audacia y con una perspectiva o con una alternativa más radical, ese es el que reclama revolucionario. No es el que dice, bueno, estoy contra el rey, contra este que se opone, pero por esto y esto, contra el otro también por esto y esto, y se transforma en el ombligo del mundo, ¿no es cierto? No ese es el método. Hago estas últimas aclaraciones desordenadas porque la cuestión más importante es que no debemos permitir que este balance político que estamos haciendo ahora, nosotros creemos que no hay que permitir, se transforme en ninguna clase de amnistía a las posiciones políticas en discusión. Si la realidad se convierte en una amnistía a las posiciones políticas en discusión, se termina la posibilidad de discutir. ¿Por qué? Porque discutir es formular proposiciones que tienen que ser verificadas en la realidad. Si luego cuando ocurre la realidad
y tienen que ser verificadas. Amnistiamos a los dos que estuvieron en una discusión, o a los tres que estuvieron en una discusión, ya no tiene ninguna importancia ni la realidad ni la discusión. Bueno, me interesó en dar a esta charla un carácter abiertamente polémico para facilitar el debate. No perdernos en algunos detalles que, por importante que sean, pueden ser secundarios en una circunstancia determinada, y entonces abrimos el debate, y más de una ocasión me ha ocurrido que el debate ha sido más interesante que la propia charla. Así que muchísimas gracias.